Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Esteban Orozco Pérez y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la bioquímica estructural y metabólica de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas que tienen como elementos principales al carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y en menores proporciones poseen fósforo, azufre, magnesio, cobre y hierro. Son el componente principal de las células y tienen como función básica la regeneración y reparación de tejidos corporales, como el músculo, el cabello y las uñas. Intervienen en la regulación de funciones metabólicas y el mantenimiento de la homeostasis celular, realizando funciones enzimáticas, hormonales y reguladoras. Cabe señalar que las proteínas son enlaces de aminoácidos, pero ¿qué son los aminoácidos? Bueno, son compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional amino, es decir, NH2, y un grupo carboxilo, COOH. Se unen entre sí mediante enlaces peptídicos que se definen como la unión del grupo COOH de un aminoácido y el grupo NH2 del siguiente aminoácido, liberando con esa unión una molécula de agua. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los primeros son los aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el cuerpo y los segundos son aquellos aminoácidos que el cuerpo sí puede sintetizar por sí mismo. Péptidos. ¿Qué son los péptidos? Bueno, son el resultado de la unión de varios aminoácidos, es decir, son una cadena de aminoácidos. Se dividen en oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Los péptidos tienen varios usos en la industria doméstica. Uno de estos es que en la industria agrícola específicamente permiten aumentar la producción de algunos cultivos sin necesidad de recurrir al uso de fertilizantes. Estructura de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar en 4 niveles según su estructura. En el nivel primario hacemos referencia a la estructura básica, que consiste en la constitución de una secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. La estructura secundaria hace referencia al plegamiento local de las cadenas polipeptídicas debido a las interacciones entre los átomos de estas mismas, las cuales pueden dar dos formas, en hélice alfa o lámina beta. La estructura terciaria ocurre cuando existen atracciones entre la lámina beta y la hélice alfa. A partir de aquí, la estructura y forma de la molécula ya es específica para cada proteína. Estructura cuaternaria es la más compleja y esta implica la interacción de más de una cadena polipeptídica. Es la asociación de diferentes subunidades para formar complejos funcionales. En esta diapositiva podemos observar las representaciones primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las estructuras proteicas. Veamos también cómo es que se le añade complejidad según va avanzando el nivel de estructura. Clasificación de las proteínas de acuerdo a su composición. Se pueden clasificar de dos formas, en holoproteínas o heteroproteínas. Las primeras, también llamadas como proteínas simples, son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. Se dividen en globulares o fibrosas. Las segundas, las heteroproteínas o proteínas complejas, están formadas por aminoácidos más otras moléculas o elementos que no son aminoácidos. Las proteínas en la nutrición. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir nuevas. El ser humano necesita su aporte para el desarrollo y reparación de músculos y tejidos, así como para transportar algunas sustancias en la sangre como lípidos o minerales. Las proteínas las podemos encontrar mayoritariamente en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, la leche y sus derivados o los huevos. Esto no quita que los alimentos de origen vegetal también contienen proteínas, pero las poseen en menores cantidades. En esta tabla adjunta podrás ver por alimento específico la cantidad de proteína que contienen cada 100 gramos. Función de las proteínas. Las proteínas realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de tejidos y órganos del cuerpo. Su función depende directamente del aminoácido que la constituye y la estructura que éste mismo adopte. Entre estas funciones encontramos la estructural, enzimática, hormonal, de defensa, de transporte, de reserva y de contracción muscular.
Conclusiones. Las moléculas orgánicas son una parte fundamental de nuestra vida, por lo que debemos estar informados sobre ellas, sobre todo teniendo en cuenta que podemos equilibrar sus niveles de forma consciente con base en nuestra dieta, como es el caso de las proteínas, que no solo tienen funciones específicas en los distintos procesos y sistemas del cuerpo, sino que también son las encargadas de darle estructura a las células y por lo tanto a nosotros mismos. Eso ha sido todo de mi parte, espero haberte informado de la manera correcta y si tienes dudas y quieres indagar más sobre esta información, aquí tienes algunas fuentes de referencia.